determinar la obra que Dios va a hacer. Si usted no cree, no va a haber milagro. Si no cree en Dios. Ahora bien, y determinará si llega a conocerle más íntimamente. Eso, lo que usted piensa, lo que usted cree de Dios, va a determinar si usted llega a un nivel de intimidad mayor. Porque no estamos hablando de la forma. No estamos hablando que sí, papadito, yo te quiero, no. Estamos hablando de un interno, de lo interno tuyo. Tú no puedes ser expresivo, pero tú puedes entregarle tu vida a Dios. Aquel que es expresivo de repente no es lo que yo diga, no es lo que yo aparente, es lo que realmente está dentro de mí, en mi corazón. Y esto es importante porque esto va a demostrar si amamos o no amamos a Dios. En Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces vemos acá que no basta decir yo te conozco, porque el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Entonces, esto está interesante. Si nosotros lo desmenuzamos, esto es interesante, muy interesante. Ajá. Pastor, yo creo que para nosotros amar al Señor, ¿verdad? Tiene que haber en nosotros como una profunda revelación de la cruz. En Gálatas 2:20 dice que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también la palabra dice que al que se le perdona mucho, ese ama mucho. Yo debo reconocer, ¿verdad?, quién soy yo de verdad y qué he hecho, ¿verdad? Y a pesar de que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, Jesús se entregó a sí mismo por mí. Ahí Jesús me está mostrando su amor. Entonces tiene que haber una profunda revelación de la cruz, porque dice que el que se le perdona mucho, ama mucho. Cuando yo reconozco mi vida pasada, ¿verdad?, lo que yo hice, tengo que tener un profundo agradecimiento hacia Jesús, que siendo yo como era, Él se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no me va a costar obedecerlo, pero tiene que haber un reconocimiento de parte mía de quién era yo, y que a pesar de lo que era, Jesús murió por mí. Porque si tengo algo de orgullo, digo, bueno, sí, Jesús me perdonó esto que yo bebía, pero no reconozco otras cosas. Entonces me va a costar amarlo más. Conforme a la palabra, yo voy a amar más cuando reconozca que se me ha perdonado mucho. Entonces, cuando yo reconozco que siendo yo un pecador, Jesús muere por mí, entonces eso me va a ayudar a amarlo a Él y a obedecerlo, porque yo no puedo amar a alguien que yo no conozca, de verdad. Eso de amar así, o sea, es algo irracional. Yo tengo que conocer quién es Jesús para amarlo y para poder dejar muchas cosas, porque, pastor, nosotros tenemos que dejar amistades, familia, hábitos, formas de vida por alguien que no hemos visto. Pero dice la palabra que dice que nosotros amamos a Jesús sin haberlo visto. ¿Cómo amo yo a Jesús? Cuando reconozco todo lo que Jesús me ha perdonado. Y de paso, en mi caso, me ha perdonado mucho, mucho, mucho. Entonces creo que ahí tiene que haber, porque muchas veces puede ser que nos sintamos como muy dignos del Señor y no reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que el amor hacia Jesús tiene que ver mucho con cuánto Él me ha perdonado a mí, pastor. ¿Y cómo pudiera yo saber si he llegado a conocer a Dios en Jesucristo? ¿Cómo pudiera yo saber eso?
si he llegado a conocer, bueno, dice el apóstol Pablo que ahorita conocemos oscuramente, no lo conocemos todo, pero sí puedo tener una relación. Primero, debo sentirme perdonado por Él, ¿verdad? Cuando yo me siento perdonado, ¿verdad? Por el Señor, de mis pecados, oye, yo debo, en mí debe pasar algo poderoso, porque no todos nos sentimos perdonados. Pero la pregunta sería esta. ¿Cuál sería la señal? ¿Cuál sería la señal externa que la gente pudiera ver que he llegado a conocer a Dios? Sí, estoy obedeciendo a Dios, claro, si lo obedezco, porque yo puedo creer, sí, tiene que haber. O sea, esa es la señal de que yo realmente he conocido a Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál sería la indicación clara de que aún no he conocido a Dios? Ay, hay que agarrar jabón para lavar entonces, ¿verdad? Porque esto nos confronta puntualmente, porque esto nos va a guardar a nosotros de muchas cosas. Nos va a guardar de pecar deliberadamente, porque mi carne puede desear algo y anhelar algo, pero por cuanto he conocido a Dios y Dios me dice que no está bien, entonces yo, a pesar de lo que piense mi mente, lo que pida mi carne, yo voy a obedecer a Dios. Oye, eso es una tremenda bendición. Eso va a testificar delante del mundo que he conocido a Cristo. Ahora, el que yo me congregue, el que yo venga acá y salte, el que yo me caiga en el piso, el que yo alabe bello, cante bello, predique bello, eso no es testimonio de que yo he conocido a Cristo. El verdadero testimonio de que yo he conocido a Cristo es que yo le obedezca y viva como Él anduvo. Y acá entonces uno está en capacidad de ver y distinguir del charlatán al que realmente ha creído en el Señor. ¿Sí? Simple. ¿Usted es cristiano? Sí. Pero usted bebe. Usted no es ningún cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí. Pero se me sale alguna vez grosería. Usted no es cristiano. Perdóneme. Porque si usted fuera cristiano, usted sabe que Dios pedirá cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca. Entonces, aquí entonces ya las cosas toman una claridad meridiana, ¿verdad? Digo claridad meridiana porque alguien que me diga que no puede ver a las 12 del mediodía está ciego, con ese solazo que está en el cénide, que no hay ninguna sombra, que todo es alumbrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder o qué hace Dios en la vida de aquel que obedece su palabra? Bueno, sencillamente, aquel que obedece su palabra va a tener la certeza de que conocemos a Dios y que estamos siendo perfeccionados en su amor. Esa es la certeza que nos va a dar Dios. Usted me conoce, caballero, y yo lo estoy perfeccionando en mi amor. Entonces, debemos recordar que debido a que Dios es amor, ¿cuántos saben que Dios es amor? A que Dios todo lo sabe, ¿cuántos saben que Dios todo lo sabe? Y que Él es todopoderoso, ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso? Y que Él siempre está en lo correcto, porque si todo lo sabe, siempre va a estar en lo correcto, lo que quiere decir que no hay error en Él, ¿verdad? Entonces debemos estar confiados, seguros, tranquilos, de que sus direcciones son siempre las mejores. Si usted va a decir, oye, pero esto me está diciendo Dios, ¿será que se me va a funcionar? Bueno, mire, le estoy diciendo acá que Dios todo lo sabe, que en Él no hay error, entonces sus direcciones van a ser las mejores, ¿verdad? Porque no hay error. Y no solamente eso, sino que Él es todopoderoso para capacitarnos para hacer mejor su voluntad. Entonces no podemos decir, cuando ellos dicen, no, yo no puedo, esto es muy difícil para mí, es que yo no he conocido a Dios. Porque si yo sé que Dios es todopoderoso, sé que Él va a perfeccionarme. Sé que Él me va a dar la fuerza para hacer las cosas correctamente según su voluntad.
No vamos a poder obedecer a Dios, hermano. No vamos a poder entrar en la obediencia a Dios a menos que en primer lugar le creamos y que confiemos en Él. Si usted cree, confía. ¿Será que esto funciona? ¿Será que lo que Dios me dijo funciona? En la medida que lo creas te va a funcionar. ¿Ves? Y que tú sepas que te haya hablado, que te haya hablado Dios. ¿Cómo sabes tú que te habla Dios? ¿Cómo sabes tú que Dios se te revela? Bueno, te tienes que ir a un espejo y preguntarte si estás en obediencia. Claro, porque si estás en desobediencia, Dios no te va a hablar. Por su misericordia nos atrajo, correcto. Pero alguien que ama a Dios, y uno se puede equivocar, claro que sí, y cometer un error, pero enseguida el Espíritu Santo va a venir y va a hablar. Ahora bien, no vamos a poder creer y confiar en Él a menos que le amemos. Si su papá si su papá le dice, ¿cuentas con eso? ¿Usted cree en su papá? ¿Por qué usted cree en su papá? Vea, ¿por qué usted cree? Primero, yo creo que le cree porque le ama y porque le conoce. ¿Sí? Porque le conoce en primer lugar y porque le ama. Porque si usted le conoce y no lo ama, usted no va a creer en su papá. No, yo conozco a mi papá, yo lo quiero, pero ese es un tramposo, yo no le creo. Ese es más mentiroso que ese no me va a cumplir. Ahora, ve, no vamos a poder creer ni confiar en Dios a menos que le amemos. Y no podemos amarle si no le conocemos. De esto dependerá nuestra decisión de obedecer a Dios o no obedecerlo. Ahí está. Usted quiere obedecer a Dios realmente. Usted, si no le conoce y si no le ama, no va a poder creer ni confiar en Él. Entonces hay que conocerle. Porque Jesús, cada vez que nos habla, cada vez que Dios nos habla, cada nuevo mandamiento que nos da el Señor, va a requerir un conocimiento y comprensión de Él. Cada vez que nos habla Jesús, va a venir un nuevo conocimiento. Bueno, va a tener que venir una revelación de comprensión en nosotros. Y solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar acerca de Jesús, porque Él es el que conoce la mente de Cristo. De modo que nosotros podamos confiar en Él y obedecerle. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros empezamos a crecer en el Señor, ¿ves? A través del conocimiento de Él que recibimos por la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús lo explica de otro ángulo, en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá el que hace la voluntad implica ¿qué? Obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Así que la importancia de la obediencia recae en que cuando Dios le da una instrucción a usted, usted tiene que obedecerla. Si Dios le manda algo, obedezca. Si usted sabe que Dios le ama, ¿cuántos saben que Dios le ama? Entonces usted nunca va a cuestionar su instrucción. Si usted sabe que Dios le ama, usted simplemente lo que dice, amén, Señor. La instrucción que le dé, usted va a decir amén. Ahí no va a ver que si usted va a decir, ¿será la correcta? ¿Será la mejor? No, es la correcta, es la mejor porque nos ama. Así que no me toca a mí observarla, discutirla o debatirla. Me toca es obedecerla. ¿Será, Señor, que si hago esto me va a funcionar? Imagínense. ¿Qué voy a hacer?
haga esto. ¿Será, Señor, que me va a funcionar? ¿Quién soy yo? Ay, tú eres el que todo lo puede. Entonces, pero me funcionará. ¿Quién soy yo? Ay, tú eres el que todo lo sabe. Entonces, ¿será que hay error en eso, hijo? Y en la medida que nosotros aprendemos a conocer a Dios, sabemos que Él es infalible. Pero tenemos que conocerle. Así que la instrucción que Dios nos da simplemente no es para que usted la debata, la discuta o la observe. Es que para obedecerla. Vea lo que dice en Deuteronomio 28, 1 y 8 y 15 y 20. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Fíjese, aquí está diciendo que va a suceder, algo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Si tú escuchas atentamente la voz de Él, con la finalidad, con una intención de guardar y poner por obra sus mandamientos, entonces dice que también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Va a poner gracia en ti. Hay una cuestión que nosotros escuchamos por escuchar, que no es escuchar con atención. ¿Cuándo usted escucha con atención? Cuando se le da una orden una vez y no tiene que preguntar, ¿qué fue lo que me dijiste que hiciera? Cuando se le da una sola vez, usted entiende y hace eso, entonces Dios te exalta. En el 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano. O sea, tus manos serán benditas. En todo lo que tú toques va a prosperar. Y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Bájale un poquito, por favor. En el 5, el 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres las manos e hicieres, hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Aquí vemos que el diablo no solamente, sino la desobediencia, atrae todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la importancia de la obediencia? Bueno, sencillamente que cuando yo obedezco, esto va a implicar bendición para mi vida. Esa es la importancia, que si yo obedezco, seré bendecido, seré bendito. Y hablando de la bendición, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Algunos beneficios de la obediencia, ¿verdad? Aparte de lo que hemos visto, Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. La obediencia nos hace ser pueblo de Dios y nos va a ir bien a donde nos movamos. Lucas 6:46 al 49 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Juan 7:16 al 17.
Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que, amados hermanos, Dios bendice a quienes le obedecen. Los beneficios de la obediencia sobrepasan la imaginación nuestra, pero entre ellos está el hecho de que somos pueblo de Dios cuando obedecemos, de que tenemos un sólido cimiento cuando las tormentas de la vida nos ataquen y tenemos la particularidad de que podemos conocer la verdad espiritual de Dios. No así con los desobedientes, los que se rebelan contra Dios. En Deuteronomio, es bueno leerlo, ¿verdad? 28:15 al 68, hablan de algunos costos de la desobediencia. Y en Deuteronomio, en los capítulos 30 al 32, podemos encontrar más enseñanzas sobre los resultados de la obediencia y la desobediencia. Para concluir, ¿verdad? Voy a leerle el Salmo 119, 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.